Buenas noches, vamos a dar inicio a la sustentación del elemento de coeficiencia de uso eficiente de la energía del curso de medidas operativas para la coeficiencia, presentado por Juan Carlos Terán Ojeda, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 2014. El objetivo principal es la sustentación del proyecto desarrollado durante el desarrollo del curso. Luego del desarrollo de la fase de controlar y en base a las retroalimentaciones recibidas, se decidió realizar la sustentación del elemento de coeficiencia de uso eficiente de la energía eléctrica para la ladrillera Ramos. Esta ladrillera pues cuenta con una producción de adobe todas las semanas, cuyo producto es distribuido en las zonas del área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, más exactamente en el municipio de Girón, Santander. Aquí observamos la cadena de producción desde el momento que se extrae la arcilla de la mina o cantera, es transportada y es llevada al patio trasero donde se recibe la materia prima para la ladrillera Ramos. En este proceso, mediante una banda transportadora, es cargada a mano, a pala, a la banda y es transportada hasta la parte molienda, donde la función es esto, como su nombre lo indica, moler la arcilla. Aquí en esta parte se produce gran cantidad de residuos sólidos como rocas, palos, todo lo que pueda contener la arcilla aquí es retirado. Luego sigue a la parte, ya la arcilla pura, sigue a la parte mediante una banda transportadora a la parte de amasado. La parte de amasado es donde se mezcla con el agua y por medio de este tornillo el material arcilla y el agua es mezclado uniformemente para luego ser transportado con una banda transportadora nuevamente a la parte de extrusado. El extrusado es donde se le da la forma ya de bloque y cortado. Una vez esté el producto ya cortado, este producto es llevado a una parte de secado. Un secado para darle consistencia al producto antes de ser horneado. En esta parte ya vemos el producto con mejor consistencia. Luego es introducido al horno, un horno en este caso túnel, el cual en el momento de iniciar nuestra investigación, era alimentado por estos orificios con carbón y cascarilla de arroz, y por la parte de abajo con madera, cartón, todo lo que fuera consumible por el fuego. Esto producía gran cantidad de emisiones atmosféricas que eran pues la queja constante de los vecinos del sector. Este ya es el producto terminado. Esto es como para darles una orientación de cuál es el proceso que se lleva dentro de la fábrica. La cadena de valor del producto del adobe es la siguiente. El producto nace desde el momento de la extracción con la materia prima, que es la arcilla. Luego es transportado hasta la fábrica, donde se inicia la producción del adobe y se culmina. Se almacena para luego ser distribuido a los pequeños minoristas.
ferreterías de barrio, locales comerciales de venta de materiales. Este es después consumido por los usuarios en la fabricación de casas, edificios, reforma, pero a la vez genera gran cantidad de desechos, residuos sólidos que van a parar a una cantera, van a parar a una escombrera. Lo ideal es que se recicle nuevamente este producto mediante una maquinaria que lo pulverice el adobe ya cocido y nos deje la arcilla para ser nuevamente mezclada con la arcilla virgen para nuevamente iniciar el ciclo. Aquí en la zona, en el área metropolitana de Bucaramanga, esta parte de reciclado del producto no se está llevando, ninguna de las fábricas lo implementa, salvo en la parte de la cadena de producción, que es la parte en la que el producto aún no ha sido cocido y es posible volverlo a amasar y volverlo a incorporar al ciclo productivo. Metas para la industria ladrillera Ramos. En su carrera hacia la ecoeficiencia, pues tiene varios aspectos a mejorar. Como ya vimos, la cadena de valor es importantísima para poder saber los impactos ambientales que se generan durante todo el ciclo y poder tomar las soluciones o correctivos a tiempo. Tenemos las perspectivas financieras, que es el ahorro de dinero en consumo de agua y energía, ahorro de dinero en la gestión de residuos sólidos y tratamiento de vertimientos y crecimiento de la organización. Tenemos también las perspectivas internas, que es el cumplimiento de los requisitos ambientales, disminución de los riesgos laborales, la satisfacción de los empleados y el aumento de la productividad en cuanto a calidad y cantidad. La perspectiva del cliente, que es el mejoramiento de la imagen de la ladrillera ante los clientes o personal externo y ante la cadena de suministro. La perspectiva de aprendizaje y conocimiento, que es la implementación de tecnologías eficientes en la organización y promover la cultura ecológica eficiente en la organización. Elemento de coeficiencia. Como ya les dije al inicio, según vamos a estudiar el elemento o vamos a realizar la sustentación del elemento energético, reducción del consumo de energía. El Consejo Colombiano SECODES establece 7 elementos de coeficiencia. Entre ellos tenemos el uso eficiente de la energía, que es el que vamos a sustentar la implementación en la ladrillera Ramos. Aquí tenemos que los 7 elementos que propone SECODE es la intensidad de material en bienes y servicios, el uso sostenible de los recursos, reciclaje de materiales, que es la parte que estamos fallando en la ladrillera, dispersión tóxica, también estábamos fallando en la ladrillera, intensidad de servicios, también lo estábamos haciendo, la vida útil de los productos y la intensidad energética, que es el tema que nos compete. Para poder lograr esta meta de reducir el gasto energético, se pensó inicialmente en inyectar energía eléctrica producida por una planta solar al barraje principal de la fábrica para reducir el consumo de energía de la red de distribución de energía externa. Esta medida es muy buena, pero es costosa. Para el propietario de la fábrica, pues a largo plazo se podría implementar para al menos alimentar los circuitos de luces y oficinas, que es el consumo como bajo de la planta, pero que a la larga también
le causa un impacto grande al recibo. La utilización de condensadores de energía para mejorar el factor de potencia de la conexión, evitando la facturación de energía reactiva, las cuales resultan más caras para el usuario. En esta parte nos enfocamos ya que la planta venía trabajando sin un banco de condensadores, lo cual le generaba unas energías reactivas. La ley dice que si las plantas o las industrias sobrepasan el 50% de la energía activa que se le factura en reactivos, es penalizada, y esa energía por encima del 50% de reactivos va a ser cobrada con una penalización, como veremos más adelante. La otra ecuación, la ecuación locativa del techo de la fábrica para darle una altura a la misma y poder aprovechar mejor la luz del día. Esto también se implementó, fue algo como más sencillo, fue alzar solamente las cerchas que contenían el techo, y en algunos sectores se ha venido haciendo paulatinamente a medida de que el propietario y los socios de la fábrica ladrillera Ramos tengan pues los medios económicos. Cambio de luminarias de tipo fluorescente por LED, y las cuales reducen considerablemente el consumo de energía. En esta parte se quitaron las luminarias de mercurio que se tenían y de sodio para las luces de los patios, y se implementaron luces con bombillos ahorradores de 75 vatios, generando pues un ahorro considerable. Los fluorescentes por LED aún no se ha podido implementar esto por falta de recursos, pero al menos ya se cambiaron los bombillos incandescentes por bombillos ahorradores. Es un avance ya importante. La utilización de detectores de movimiento para encender las luces de ciertas áreas de la fábrica, como de la bodega de carbón. Esta medida también está en remojo, y pues en los próximos meses se implementará. Las medidas adoptadas para reducir el consumo de energía, como les contaba, fue la instalación de este banco de condensadores. Este banco de condensadores, el objetivo es lograr reducir los reactivos que se producen en el momento de la producción del producto Adobe. Y quitarle a la empresa la parte de la penalización que le está haciendo la electrificadora de Santander por ese consumo de reactivos. Reunir datos, para eso se procedió a reunir los datos de consumos y análisis y evaluación de la situación. Se buscó bibliografía, se documentó cómo se instala un banco de condensador, cómo se proyecta. Se diseñó el banco de condensadores dependiendo de la energía reactiva que consume actualmente la fábrica, y se diseñó un plan de ahorro de energía para el cual los trabajadores también entraron a jugar un papel importante dentro de este elemento de coeficiencia, para lo cual se les dio unas indicaciones que se tienen que tener, por ejemplo, el apagado de la luz del baño una vez salgan del sanitario, el apagado de las luces en los sitios donde no se esté utilizando o no haya personal en el momento, y pues poco a poco se ha venido implementando también este uso eficiente por parte de los trabajadores. Aquí tenemos el plano de conexión del banco de condensadores que se utilizó. Este banco de condensadores tiene una cosa particular. Aquí, que es la parte de enclavamiento del banco, va por medio de un contactor de potencia, va enlazada con un auxiliar, que es el que le da la señal de cierre a este contactor, un auxiliar normalmente abierto, que está ubicado en la parte de control de la maquinaria. Esto quiere decir que una vez que enciendan los motores,
o el molino, que es la primera etapa del proceso de producción del adobe, el banco automáticamente ingresa a funcionar. ¿Esto se hace con qué motivo? Se hace con el motivo de que el banco no permanezca enclavado permanentemente en la instalación y en vez de beneficiarnos cause problemas y más consumo. Más adelante vamos a mirar una gráfica donde les puedo explicar un poco más ese tema. El banco consta de unos capacitores, que son los condensadores, que son los que van a contrarrestar los reactivos inductivos. Consta con los contactores de potencia y sus cabezas auxiliares. Y este va a un barraje que ya vimos. Ese barraje va unido al barraje de carga de la planta. Este display lo que hace es regularnos el factor de potencia. Esto quiere decir que él está constantemente monitoreando y analizando la red, y en el momento de que necesita o el factor de potencia se nos baje, él nos va a ir enclavando por medio de estos switches, nos va a ir enclavando de condensador. Al enclavar cada condensador, pues vamos a ir contrarrestando los reactivos al punto de que la meta es que el factor de potencia se mantenga en 0.98. Ojalá durante todo el tiempo de producción. Entonces estos condensadores se van a ir enclavando automáticamente según las órdenes que le da el display de monitoreo, y vamos a lograr así contrarrestar los reactivos que tanto nos están causando penalizaciones en cuanto al consumo de reactivos, y nos generan pues un sobrecosto en el recibo de energía. Como les decía, el banco de condensadores que se montó fue un banco de condensadores móvil. Aquí tenemos, estos son los condensadores que se utilizaron. Exactamente es el Siemens. Este Siemens viene para diferentes tipos de tensión. En la planta tenemos un nivel de tensión de 440, 132440. Entonces este condensador nos equivale a 8.3 kilobares. Nosotros utilizamos 5 condensadores que promedio son, nosotros queríamos contrarrestar 40, o sea, tener 40 kilobares para jugar ahí a medida que ingresen las cargas inductivas, nosotros poder contrarrestarlas poco a poco con estos condensadores. La operación del banco de condensadores implementado es la siguiente. Como podemos ver, ese es el consumo que se tiene en la planta sin el banco de condensadores. Entonces, lo que nosotros queremos es precisamente establecer que el banco entre en una forma secuencial. Por eso se utilizó el banco de condensadores móviles, para entrar a contrarrestar las cargas reactivas. El banco de condensadores automático está formado básicamente por el controlador, que es el display, donde está monitoreando constantemente el factor de potencia. Los condensadores, que ya los observamos en la diapositiva anterior, los contactores y el controlador. Este controlador, como les decimos, lo que hace es que al mismo detecta la fluctuación, él actúa sobre los contactores, permitiendo la entrada o salida de los condensadores necesarios para contrarrestar las cargas reactivas. Aquí observamos, este es el histórico de consumos de carga activa de la ladrillera. Como se puede observar,
es variable porque eso depende de la producción, de los pedidos, de muchos factores pues externos ellos quisieran pues estar produciendo continuamente, pero ellos, como son una asociación y esos productos son vendidos directamente a ciertos distribuidores que compran todos los lotes, entonces dependiendo de las ventas que tengan esos distribuidores pues son los pedidos y así va a ser la producción que ellos tienen. Entonces a principio de año pues es variable y ya es reducida, a final de año pues se incrementa, como podemos ver aquí en los consumos de activa. Este mes exactamente en el 3 de diciembre tomaron la lectura, la última lectura fue de 12.600. Esos son kilovatios de activa. Aquí sí ya podemos observar. Estos son los consumos históricos de reactiva. La fábrica venía con unos consumos exagerados de reactiva que si podemos, o sea, nos poníamos a contrarrestar siempre eran, o sea, la fábrica ha venido siendo penalizada desde hace ya bastante tiempo. Desde el 2012 exactamente la fábrica ha sido penalizada por consumo de reactivos. El banco de condensadores entró hace 2 meses exactamente, y en esos 2 meses bajamos los reactivos de 12.240, que era lo que veníamos por el tope anterior, 15.700, o sea, veníamos 13.000, 13.560, 15.700, 12.240. Una vez entró el banco de condensadores a actuar y a hacer su función, estos reactivos se nos bajaron a 3.660, que fue para el mes de noviembre, y 12.700, que es ahorita para el mes de octubre, y 12.700 que son los del mes de noviembre. Acordémonos que el consumo es un mes atrasado el de la energía, porque eso según el ciclo de lecturas para este sector. Entonces, como podemos ver, nos devolvemos a la diapositiva anterior. El consumo de activa de este mes de noviembre fue de 12.600, ¿sí? Y el consumo de reactivos fue de 2.700. Esto quiere decir que la empresa no superó el 50% de las cargas reactivas en cuanto al consumo de activa, y la empresa dejó de ser penalizada. Aquí lo podemos observar más claramente en el histórico de facturación. El histórico de facturación tenemos lo siguiente. La empresa por consumo de activa en el mes de agosto pagó 4.750.000, y por consumo de reactiva 754.000 pesos, que son reactivos penalizados según la ecuación de penalización que se mantenga para ese mes. Entonces, en el siguiente mes, en septiembre, el consumo de activa fue de 14.400 y se pagó un valor de 5.309.000, y el consumo de reactiva fue de 8.520. Esto quiere decir que si dividimos 14.400 nos daría 7.200. Como nos tuvimos 8.520, nos penalizaron ese exceso después de los 7.520 y nos valió 695.000 pesos. 695.753. En el consumo de octubre, aún ya sin haber entrado al banco a funcionar plenamente, volvimos a ser penalizados, ¿sí? Entonces
volvimos a tener otro cobro de penalización de 693.000 pesos. Pero como veremos ya en el siguiente histórico, en los dos últimos, noviembre y diciembre, ya en el consumo de activa, por ejemplo, para el mes de noviembre fue 13.380, pero el consumo de reactiva fue cero, porque ese consumo de reactiva no superó el 50% de lo permitido, que sería 6.500 algo. Entonces no lo superó, no superó el 50% de 13.380. Entonces la empresa no puede penalizar esos reactivos, ahorrándonos un promedio más o menos de 700.000 pesos mensuales en el consumo de energía y mejorando los ingresos de la empresa. Aquí en el mes de diciembre el consumo de activa fue de 12.600 kilovatios hora por un valor de 4.930.000, y como vemos ya no facturaron reactivos. Cabe anotar que aquí hay otros valores, pero es porque la empresa ha venido con esos consumos exagerados de energía, pues ha tenido que financiar varios recibos. Entonces por eso le aparecen intereses, le aparecen alumbrado público, otros reactivos, y activa otra vez, porque la empresa pues le financia al cliente para que el cliente pueda pagar sus obligaciones con la empresa, pero como venía siendo penalizado, pues se veían siempre colgados. Lo más probable es que de aquí en adelante, pues con ese ahorro significativo de 700.000 pesos, de pagar un recibo de 7, 6 millones de pesos a bajarse a 5 millones de pesos, es pues un ahorro bastante grande. Aquí vamos a ver en un ejercicio que se hizo el monto de la inversión que se realizó para mejorar el elemento de coeficiencia de consumo eficiente de la energía. Fue de 10 millones de pesos. Estos 10 millones de pesos, si empezamos a ver el ahorro que se está produciendo desde el mes de diciembre, que es aproximadamente 700.000 pesos sin contar el mes anterior, de aquí en adelante, en febrero, en enero del 2016, ya la ladrillera Ramos, como podemos ver, ya ha pagado, ya ha retribuido pues la inversión que se le hizo en este elemento de coeficiencia, y se va a seguir beneficiando de este ahorro que en promedio solamente por reactivos son 700.000 pesos mensuales. Entonces ya es un ahorro bastante grande, y con estos 700 ya podrá realizar inversiones para mejorar otro punto de coeficiencia para la ladrillera. Otra mejora realizada fue el alza del techo para el aprovechamiento de la luz del día y no tener que prender tantos bombillos durante el día. Entonces aquí vemos un patio que era totalmente descubierto. Se le pusieron las cerchas como base para el techo. Se colocó ya el techo más alto. Se está trabajando en acomodar los techos antiguos, pero este techo ya entró con un nuevo diseño, dándole más alto, y para generarle mayor ventilación también a la obra en tiempo de presecado. Se cambiaron los bombillos, como se dijo en el principio, los bombillos incandescentes, los de mercurio, los de sodio que podían tener, se pasaron a bombillos ahorradores. Lo ideal es llegar al bombillo LED o reflectores LED, pero ahí poco a poco
pues se va cumpliendo la meta. Estos bombillos también surtieron se implementaron en el mes de noviembre, y al mes de diciembre pues se vio una baja significativa en el consumo de activa, lo cual indica que sí impactaron el consumo de alguna manera. Aquí podemos observar también que ya el techo, esta parte es más alta, y la luz pues del día entra por los distintos lugares, dándole una mayor visibilidad a los operarios. Como conclusión podemos decir que el análisis de energía realizado a la ladrillera Ramos y las soluciones de coeficiencia recomendadas al propietario de la ladrillera están surtiendo sus frutos, ya que la inversión de 10 millones al proyecto de uso eficiente de la energía se recuperará en su totalidad para enero del 2016. Además, se debe seguir beneficiando económicamente, se sigue beneficiando económicamente por el ahorro del producto de estas mejoras. La idea pues es seguir mejorando. Ellos están en su carrera ecológica para bregar a sacar las licencias ambientales y lo de ley para poder funcionar correctamente ante la sociedad y ante la normativa ambiental colombiana. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido mi sustentación.